Que la paz del Señor esté con todos, queridos hermanos y amigos. Vamos a buscar la palabra del Señor y abrirla en el profeta Jeremías, Jeremías capítulo 17, desde el versículo número 5. Hay un tema muy importante que quiero compartir en esta oportunidad. Repito la cita bíblica, Jeremías capítulo 17, desde el versículo número 5 hasta el 10. La lectura de la palabra del Señor dice así: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, y que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Oramos que Dios nos bendiga y que su palabra santa, su palabra poderosa, nos dé nuevos ánimos para seguir adelante compartiendo más de sus bendiciones. Padre, necesitamos de ti. Gracias por la oportunidad de estar con tu palabra en el trabajo glorioso y maravilloso de tu Santo Espíritu. Siempre estás con nosotros. Y en forma especial cuando nos disponemos a buscar tu rostro, buscar tu dirección, buscar tu bendición. Señor, gracias porque tú nos ayudas a entender la palabra y nos ayuda a asimilar esa palabra también. Padre, te alabamos agradecidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Cuando uno lee esta porción bíblica de Jeremías, automáticamente está recordando el Salmo 1. El Salmo 1, ese gran himnario de los judíos, comienza con una expresión similar a la que Dios le reveló al profeta Jeremías, muchísimo más tarde a esa primera revelación que encontró David y que mencionamos del capítulo 1 de los Salmos, simplemente para recordar las palabras iniciales. Bendito el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y recuerda estas palabras: será como árbol plantado junto a corriente de aguas. Qué bueno es el Señor. Dios no solamente ve la conducta pecaminosa de los hombres lejos de su presencia, también muestra el camino, da esperanzas de expectativas mejores de vida, porque sabe Dios, y nosotros también lo sabemos, que la consecuencia de la vida llena de pecado no es sino malestar, continuo nerviosismo y oportunidad de vivir con indignación y enojo. Todo esto lo descubrimos porque la palabra del Señor ya lo revela en la retribución diaria que Dios otorga a todos los hijos de los hombres a lo largo y ancho de este mundo. Lo importante es que más allá de las figuras retóricas que tanto David y Jeremías utilizan, la vida humana comparada con la vida vegetal, porque Jeremías alude la vida de los malos como retama en el desierto,
y la vida de los buenos como árbol plantado junto a corrientes de agua de vida. En los dos significa lo importante que no solamente es la vida, sino tener a mano o tener cerca o tener disponible los recursos necesarios para sustentar esa vida y sustentarla bien. Todos los recursos que Dios ha puesto en nuestro suelo significa que Dios está interesado en sustentar la vida que Él creó. La vida en el desierto tiene dos interpretaciones en la Biblia. Una, la que expresa el profeta Jeremías, que está diciendo: tierra deshabitada, tierra estéril, tierra arrasada por el sol abrasador, un calor insoportable en el día y en la noche, un frío terrible. Es imposible que haya productividad en la vida que se encuentra en el desierto. Y marca una tierra que no tiene los nutrientes necesarios para sustentar la vida adecuadamente. Aunque hoy podemos encontrar moradores del desierto, ¿no? Las grandes culturas que el Salmo 75 expresa, no solamente alude al occidente o al oriente, también dice la cultura del desierto. Y entendemos muy bien esa alegoría sobre la vida de la comunidad árabe o musulmana, que también están llena de etnias y grupos humanos de distintas y similares formaciones. La escritura está narrando el origen de cada grupo humano que conocemos también en nuestros días. También dice que Dios repartió el mundo y a cada uno le dio en posesión y en herencia el lugar donde habitan. Llega a ser un problema sobre la expansión avasalladora de tal o cual cultura a lo largo de toda la historia de la humanidad. Siempre en el afán de culturizar o dar a conocer su modo de vida, comienza el origen expansionista de todas las culturas que conocemos en la historia. Siempre los supuestos que hacen a cualquier guerra, también en nuestros tiempos modernos, el apropiarse de recursos ajenos, el apropiarse de nuevas tierras y el avasallar culturalmente a los demás, en la pretendida idea de llevar un poco más de mejoras en la vida. Cierto es que el hombre es guerrero por excelencia, es un luchador. La gracia de Dios está sobre el ser humano precisamente para ayudarle a canalizar ese ímpetu guerrero, ese espíritu de lucha, pero para bien. Y de hecho la Biblia nos narra que el Espíritu de Dios siempre brega en nuestra vida por un poco de lugar, porque necesita ver que cada corazón humano tiene un altar erigido para honrarle, para glorificarle, para tributarle toda clase de gloria. Las condiciones de vida poco tienen que ver con el hecho espiritual en la cual Dios está esperando que sus amados realmente lo tengan. Pero es importante, todo es importante. El hombre no solamente es lo que vemos, lo físico, o carne en el lenguaje bíblico, posee un alma inmortal y el alma está retenida en el cuerpo por la acción del soplo de vida de Dios que se llama espíritu de vida. Cuando Dios retira eso, el alma no tiene cómo permanecer en el organismo que supo utilizar durante el tiempo de vida. El alma se desprende y el alma va a la presencia de Dios para ser juzgada y tener allí el destino final de su existencia, o la gloria del cielo o la condenación eterna. Pero mientras vamos a ese proceso, Eclesiastés, el último versículo, dice: Dios traerá a juicio toda obra, sea buena, sea mala. Lo interesante es, mientras vamos a ese momento, porque todos vamos a pasar por ese umbral a la vida eterna, llamado y conocido por nosotros como la muerte. ¿Qué pasa mientras llegamos a ese lugar?
qué es la manera que Dios aprueba para vivir, qué es lo que Dios quiere ver en nuestras vidas. Dios siempre enseña, Dios permite que la vida sea algo así como escuela de vida, pero muchos no quieren enrolarse en esa escuela de vida y parece que les alcanza el simple conocimiento de la existencia, lo que en estudios más profundos se llama el conocimiento in situ, lo que tenemos incorporado al nacer. Parece que alcanza, pero no alcanza. Porque al fin y al cabo la escritura, la palabra del Señor, la palabra revelada, está diciendo que a mucha gente les va a juzgar su propia conciencia y más allá de lo que ellos entienden como justo y verdadero, también la escritura refiere, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Por eso se está marcando no solamente en este lugar, sino en varios lugares de la escritura la gran diferencia entre la vida que con sinceridad le busca y aprende de Dios, el concepto de lo que es la vida honrada, de la vida que es buena para sus semejantes y aún para sí mismo, y la vida de aquel que no le interesa mucho su prójimo, ni le interesa si Dios existe o no existe, y menos hablar con él y relacionarse adecuadamente con su Creador. Hay para todos los gustos. De hecho, el Evangelio nunca debe imponerse. El Evangelio debe predicarse por orden del autor del Evangelio. Aquel que quiera oír y aquel que recibe la palabra entenderá que viene de Dios y sabrá en esa asimilación bendita de la palabra santa cómo corresponder en algo a tanto que se recibe de Dios. Por eso tanto Jeremías como David y en muchos lugares del Evangelio Jesús está marcando sobre los hombres malos y los hombres buenos. No solamente es algo repetitivo como para fastidiarnos o cansarnos de oír. De hecho, quien realmente tiene la gracia del cielo para salvación no sabe lo que es el fastidio, no sabe lo que es el hastío, no sabe lo que es confundirse, porque el Evangelio es poder, es dinamita pura. La vida cristiana es una vida dinámica. Siempre hay para hacer. Y cuando parece que hemos acabado, Dios está enviándonos la segunda parte del trayecto o del mapa que queremos saber tener y transitar. Y vamos a descubrir que, así como decimos que la vida eterna es como una fuente de agua de vida inagotable, así es la vida en el Evangelio. Un caudal constante de bendiciones y acciones. Un caudal constante de oraciones y otra vez acciones. No existe creyente de palabra. El cristiano es una vida de acción, siguiendo las enseñanzas y el ejemplo dado por el Maestro Jesús. Jesús siempre supo marcar que el Padre trabaja, que Él trabajaba y que sus hijos también trabajamos para su gloria y para su honra. Ser un guerrero de oración es el mejor de todos los trabajos. En un momento Dios te incita por su Santo Espíritu a doblar tus rodillas o entrar en oración y te está usando para que tu oración respondida beneficie a quien conoces y tal vez no está muy cerca tuyo, tal vez no está en tu presencia, pero está pasando por un momento que necesita de tu oración, necesita respaldo espiritual. Me agrada cuando algún hermano en la fe me dice: he estado inquieto por el Espíritu Santo de Dios, me fui a orar y Dios me ayudó a interceder y realmente después de un momento en la presencia del Señor, es como que volví a tener paz del Señor, tener seguridad y saber que de alguna manera Dios me inquietó para estar en oración y hacer así una cobertura espiritual, en algunos casos para apagar los dardos de fuego del maligno, en otros casos para librar a otros que están en peligro de muerte, tal cual dice Proverbios, ¿no? El capítulo 24, que dice que debemos librar a los que están en peligros de muerte y librar también a los que son llevados a la muerte. Tenemos un arma poderosa y esa arma poderosa no lo conoce el malo, no lo conoce sino aquel que realmente en la presencia de Dios se esfuerza por superar
diariamente lo malo y tratar de agradar al Padre, a aquel que lo bendice, a aquel que constantemente está guiándole. Si el malo es comparado con una simple planta que se llama algo así, una retama, la retama es como de esas plantas trepadoras que extienden sus tallos por doquier. Algunas de esas retamas pues se le conoce como la enamorada de la pared o el manto de la Virgen, porque extienden sus tallos y avanzan y jamás vas a encontrar en ninguna retama un tronco o una base fortificada de donde salen las ramas. No, es un continuo tallo que crece y crece continuamente y enrolla todo hasta que parece que la base se seca y de ahí se secó todo, toda la planta. Así es comparado el malo. Trata de extenderse por todos los lugares. Trata de marcarle a los demás que Él es dueño de todo, que no se puede hacer nada sin su conocimiento. Salmo 37 le dice a aquel que es fastidiado por la conducta nefanda de los impíos: cuando veas que los malignos se extienden como laurel verde, bueno, míralo, de repente no estará más. Observará su lugar y él no estará. Porque la vida sucede hasta que uno llega a encontrar que Dios determinó, bueno, basta, hasta aquí llegaste. Pero el malo tiene mucho más para temer, mucho más para cuidarse, porque si llega a fastidiar a Dios, en la Biblia encontramos ejemplos de vida que dice y se le arrebató el alma. Y parece ser que todas las muertes prematuras es una intervención milagrosa de Dios para cortar la existencia de tal o cual persona. Por eso está la expresión, y se le arrebató el alma. Aquel que muere más allá de los 50 o 60, bueno, puede decirse que tuvo una vida hasta donde Dios quiso. Porque promediando la edad de vida, según el Salmo número 90, está diciendo 70 u 80 lo más fuertes. Aunque podemos encontrar gente que supera los 100 y algunos llegan hasta los 120 años. Bueno, serán situaciones especiales en las cuales Dios, por su infinita misericordia, permite esa existencia. Pero estamos hablando a niveles generales y comparando. Si el malo parece que en su vida es más próspero, parece que se adueña de todo lo que quiere, solo parece, porque siempre menciono lo que te voy a decir ahora. El interior de cada vida solo lo conoce Dios. Y sabe a ciencia cierta las luchas, sabe las debilidades y sabe también el potencial que uno tiene. Y si su misericordia sigue asistiéndonos y más allá de las debilidades y más allá de los fracasos, es como que la misericordia está prorrogando y ampliando el margen de vida, el margen de tiempo de vida que Dios pensó para esa existencia. Por eso está diciendo así en forma comparativa. Si uno parece una retama sin base, sin un tronco estable que sostiene a los vástagos que constantemente se desarrollan, como el caso que les dije de la retama que solamente parece que genera tallos y ramificaciones en tallos por diversos lugares, dice, no es con las personas que se portan bien y que de alguna manera están agradando a Dios y que de alguna manera en su tiempo de vida Dios les permite no solamente vivir, sino tratar de ser la extensión de la mano de Dios en forma solidaria para con el prójimo en extrema necesidad. Muchas personas son muy solidarias. Me alegra cuando puedo oír en tal o cual acción de gente que es muy solidaria para con su prójimo. Y de hecho existen asociaciones que se llaman aquí ONG, asociaciones no gubernamentales, que son muy solidarias. Gente que hace una liga de ayuda
o una sociedad de fomento para estar dando solidaridad a aquel que lo necesita. Por eso hay comedores infantiles, hay comedores y merenderos para la gente adulta, hay asociaciones de ayuda para diversos casos. Me alegra por eso, porque Dios realmente tiene en cuenta hasta el vaso de agua que uno comparte al sediento. Y se espera que cada hijo de Dios no sea un mezquino, sino que sea un corazón solidario. Y que más allá del vaso de agua, no te digo que regales el vaso, pero haz algo más de dar un simple vaso de agua. Porque Dios te bendice. Y Dios bendice con este propósito, que tengas de lo tuyo para darle a Él en un sentido de gratitud, en un sentido tal cual la Biblia lo está marcando, hacerlo de corazón. La Escritura dice de hacer bien y de la ayuda mutua no nos olvidemos, y en forma especial a los de la familia de la fe. Primero lo espiritual, primero es saber que estoy honrando a Dios también de esta manera en la forma solidaria. Pero está diciendo así, si compara al malo como una retama, dice, el hombre bueno, Dios lo compara como ese árbol que está cerca a las corrientes de agua. Dice, no verá cuando viene el mal. Dice, su hoja siempre estará verde. Y escuche esto, y siempre tendrá frutos. Qué bueno es honrar a Dios con los frutos. Los frutos que comenzando a identificarlos con los del Espíritu en nosotros. Cuando nos habla de paz, de amor, de longanimidad, cuando nos está hablando de paciencia y nos está hablando el vínculo mayor que es su amor. Más allá del amor ferviente que Dios tiene en nuestras vidas, Dios está ayudándonos a tener ese amor ágape, que está diciendo amor fraternal. Amor que hace que si yo como, el que me conoce también va a comer, tenga o no tenga sus propios recursos. Porque Dios me enseña a ser solidario. Ahí se habla de frutos. Frutos que glorifican a Dios, que está diciendo Dios me ha honrado. Y sé que me seguirá honrando de la misma manera que ayer me honró. Somos conscientes del paso del tiempo. Lejos del camino del Señor, hasta se acuñó esta frase. Todos somos niños, todos llevamos un niño en el corazón. Sí, pero en el camino del Señor te das cuenta del tiempo que pasa. Y se espera madurez tanto espiritual como la física. Y se habla de madurez espiritual. Entonces, crece en cada uno de estos maravillosos humanos, seres humanos, maravillosa gente, la capacidad de correspondencia a Dios. Y uno puede descubrir que así como Dios trata personalmente con uno mismo, así Dios está tratando con los demás. Sabemos que uno puede enseñarle a otro formas de vida, pero si le enseña el Espíritu de Dios, mucho mejor. Si yo se lo enseño a mi manera y hasta puede ser que se olvide, pero si lo enseña el Espíritu Santo, esa enseñanza está marcada por el dedo de Dios en la mente y en el corazón. Hebreos nos habla de esta realidad y está diciendo la vigencia del nuevo pacto que Cristo vino a revelar, vino a confirmar y vino a poner en la vida de sus amados. Es que el dedo de Dios escribe su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice así, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Pecados y transgresiones que continúan existiendo en la vida de todos. Pero la gran diferencia, si yo me esfuerzo por entrar a la presencia de Dios, por hablar con Dios, eso significa estar junto a corrientes de agua. Y ese ser que está ahí nutriéndose continuamente de las aguas cristalinas, de las aguas salutíferas que están marcando bendición tras bendición,
Como dice Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás, pero su Hijo lo ha dado a conocer y su Hijo vino a completar el programa de redención y dice, de la plenitud de ese Hijo Santo, tomamos todos gracia sobre gracia, que no es otra cosa, bendición tras bendición. En forma teórica sabemos, Dios nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, hasta que estemos cara a cara con Él en la acción celestial. Entonces uno puede ya, con esto que hasta aquí he explicado, ver por qué se le llama maldito aquel que no busca la presencia del Señor. Y ver por qué se le llama bendito el varón cuya confianza es Dios. Según la traducción de la Biblia que tenga, es Jehová, o es Yahvé, o es Ja, algunos ponen, es el Señor, la Biblia hebrea, Adonai, Elohai, está diciendo del Dios Todopoderoso, el Dios creador y sostenedor de lo que conocemos hoy como mundo y empezamos a entender como universo. Pero está diciendo también como hijos de Dios, más allá de haber sido librado de la ignorancia o de las tinieblas. Dice, aprendiendo nosotros a ver las cosas que no se ven. Las que se ven son temporales, pero las que no se ven, lo invisible, son eternas. Empezando a conocer lo invisible, lo eternal, uno se da cuenta también la gran división entre lo eterno, santo y glorioso y lo eterno, maldito y condenatorio y para condenación. Estamos haciendo referencia a las fuerzas del adversario, a las fuerzas del mal, a la fuerza de la oscuridad. El diablo sabe su triste destino y no quiere enfrentarlo solo. Por eso está trabajando horas extras y en estos tiempos que conocemos con pestes, con enfermedades, con terrorismo, con guerras, con violencia, con corrupción. Está tratando de llevar para ese sufrimiento eterno la mayor cantidad de seres que Dios pensó llevarlos a su gloria. El gran trabajo del maligno, la gran estrategia del diablo es ser invisible. El hacerle pensar a la gente que no existe, que todo es un conjunto de conocimientos mitológicos de antaño, que era un problema que la sociedad tenía en el medievo, cuando hace creer la iglesia dominaba todas las esferas en la cultura y se hacía creedora de que eran los únicos que podían interpretar lo que hoy conocemos como la ciencia. El diablo hace creer, eso pertenece al pasado. Hoy tenemos la voluntad de aceptarlo o rechazar. Hoy tenemos la voluntad de vivir como queremos. Hoy tenemos la voluntad de imponer lo que creemos que está bien. Y algunos creen estas falacias malignas. Y hasta se arrogan el derecho de decidir quién va a nacer o quién no va a nacer. Quién va a prosperar y quién no va a prosperar. Lejos de Dios, la sociedad se torna escenario del trabajo de nuestro adversario, el diablo. Y si puede subyugar, y si puede aplastar, y si puede matar, si puede hurtar, si puede destruir, lo hace. Pero a Dios gracias, no solamente hay males en la sociedad donde vivimos. No solamente es comparar lo bueno y lo malo. Y descubrir que hay gente buena y gente mala. Descubrir que existe Dios y que existe el adversario de aquellos que buscan a Dios. Satanás, el adversario, la serpiente antigua, el dragón y todo lo que quieras llamar o como lo quieras conocer, más allá de la revelación de Dios en la Biblia. Dios está en medio de sus amados. Dios está honrando a aquel que busca honrarle. Dios está diciendo en su palabra en forma continua, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando Dios manifiesta de su gloria y de su poder, hay acciones divinas
que siempre traen respuesta, que siempre traen liberación, que siempre están marcando una nueva faceta del poder de Dios en acción, que siempre está guiando al arrepentimiento, que siempre está impartiendo la salvación. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y recuerdas lo que leímos, y si no, vea la Biblia. No verá cuando viene el mal. Es diferente del malo. El malo no ve cuando viene el bien. El bueno no verá cuando viene el mal. Al mal no hay que llamarlo. Viene solo. Las circunstancias tristes, afligentes y angustiantes, o enfermantes, como quieras llamarlo, no necesitas que lo llames. Vienen continuamente. Necesitamos escudo de fe y necesitamos una protección real que nos cubra de estos ataques perversos. Bueno, hay un solo lugar, ese solo lugar mencionado, así como suena, como para que quede remachado, ese solo lugar es la congregación de los amados de Dios, llamada iglesia. Iglesia de Dios hay una sola, y no está escondida detrás de ningún cartel inventado por los hombres. Porque nosotros hemos inventado el tema de las denominaciones, nosotros o buscamos la interpretación adecuada de la Escritura, o falseamos la interpretación, y después para enseñarla se forja una nueva denominación o una nueva religión. Hay tantas religiones como humanos en el mundo. Hay tanta forma de interpretar la palabra de Dios como la población en el mundo. Por eso Dios envía de su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu comienza el proceso de sacar la sociedad pervertida y pecadora de nuestra mente y nuestro corazón. Dios no nos vino a sacar del mundo, sino a sacar el mundo de nuestro corazón. Dios viene a ayudarnos a reordenar los conceptos que se nos han fijado en el desarrollo de nuestra existencia. En cada hogar se forma gente de bien o se forma gente delincuente o del mal. Depende lo que hemos mamado desde la niñez. Hay hogares donde no se conoce la presencia de Dios y por más buenas intenciones de guiar al desarrollo de una vida limpia y sana, solo queda en eso, en un buen intento. ¿Cómo te voy a expresar lo siguiente? El camino a la condenación eterna está llena de buenas intenciones y buenos pensamientos que jamás se han llevado a la práctica, jamás se han hecho realidad. Han quedado solo en eso, en buenas intenciones y en buenos pensamientos. Es como decir, sí, tengo ganas de llevarle la palabra del Señor a mi vecino, a mi compañero, a mi amigo, porque veo que está mal. Hacelo, porque si no lo hace, queda en eso, en un buen pensamiento, en un buen intento. Y las buenas intenciones servirán de algo si me movilizan a la acción, pero si no, no sirven. Bienaventurado el varón que confía en Dios. Claramente dice la Escritura. El confiar 100% en Dios, Dios lo transmuta en fe. Aunque la Biblia está diciendo 3 gracias sobre la humanidad. Fe, esperanza y amor. La esperanza es común para cualquiera. Como el amor de Dios, que nos brinda tener esperanza y nos guía en la esperanza al único camino que nos lleva a la mismísima presencia de Dios, que se llama Jesús. Pero la fe, aunque está disponible para todos, es un regalo de Dios que hace posible que la fe y la esperanza, las otras 2 gracias que han estado y seguirán estando en tu vida, te ayuden a encontrar el camino de vida. Y encontrando este camino de la vida, Dios te regala la fe. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios,
Y sigue diciendo en este camino, somos hechura suya, creados según Dios en Cristo Jesús. Y escucha, para buenas obras. De allí que la Biblia está diciendo, la vida buena está marcada y significada con frutos. Frutos que avalan que realmente es una vida que realmente vale la pena descubrir, que realmente vale la pena tenerlo como amistad. La Escritura claramente dice, la mismísima fe nos ayuda a tener frutos en abundancia. San Juan 15 está marcando la realidad que la fe nos hace creer a la palabra y la palabra de Dios realimenta esa fe y hace posible que por la palabra de Dios estemos movilizados, estemos activos y glorifican al Padre con mucho fruto. No un frutito de tanto en tanto, dice mucho fruto. Jesús lo dijo así, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y el tener frutos es dinámica de vida que está diciendo, la hoja de este árbol siempre está verde, preparada para los peores tiempos de sequía, el cual dice, la fortaleza divina hace que no te canses ni dejes de dar fruto. Más allá de que te quieras autorrotular, bueno, me pongo el rótulo gente buena, gente llena de fruto. Más allá de la palabra, la advertencia divina es, el que tiene que poner ese rótulo o esa señal para bien es Dios mismo. Y si no, volvemos a Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ya está la respuesta. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Escucha, ¿no entendiste? Te lo completo. Según el fruto de sus obras. Para muchos frutos significa tener din, tener money, como dice el inglés. Tener dinero, si no, no puedo tener fruto. También Dios tiene palabra para decirte. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. La vida es más que juntar dinero. ¿Querés juntar dinero? Juntalo bien. No lo juntes robando. Y muchos roban su ofrenda, roban la porción de su diezmo que jamás tienen ánimo de ponerlo en la presencia de Dios. Se olvidan del banco del cielo, se olvidan las palabras bíblicas referentes a ofrendas y diezmos. Y cuando algunos se los recuerda, se fastidian. Ya va a hablar con el tema del dinero. Es bíblico. De esa obediencia, la casa de Dios tiene para también ser solidaria con la misma familia de la fe. Cuando cumple con Dios, no vas a conocer la pobreza. Antes, dice la Biblia, Malaquías, el capítulo 3, discernirás y tendrás el discernimiento necesario para saber quién realmente sirve a Dios y quién no. Porque dentro de esta expresión, los que amontonan injustamente esas riquezas son como la perdiz. La gente del campo sabe la vida de la perdiz, porque se nutre también de esta carne de caza para su existencia. Es muy rica la perdiz en un estofado sabroso. Hay que saber preparar las carnes de caza. Es muy diferente a las que estamos acostumbrados, que ya viene sanitizado desde el frigorífico. Pero ¿qué estás diciendo? Amontonar
riquezas injustamente tiene que ver con la capacidad de entender quién es realmente una buena persona y quién no lo es. Es el hecho práctico, es tu amor reflejado en acción. Así tan sencillo. Padre, esto dice tu palabra y lo traigo a tu presencia. Y hay una marcada satisfacción y una marcada bendición de que Dios afina nuestro entendimiento o discernimiento para que realmente sepamos quién sirve a Dios y quién no le sirve. Porque dentro de los que amontonan riquezas injustamente están aquellos que tienen a Dios en su boca, pero Dios está lejos de su corazón y por lo tanto tampoco ha limpiado su vida. Por eso hay falsos pastores, de la misma manera que existen falsos hermanos o falsos sacerdotes injustos, que significa sin la justicia de Dios. La justicia de Dios lo primero que hace es limpiarnos y hacernos entendidos el porqué de la cruz del Calvario, aunque cruenta pero necesaria. El porqué Jesús padeció por mí, en mi lugar, no para que yo viva injustamente o impiadosamente, lejos del ideal que Él pensó para mi propia existencia. Dios se erige como el único paladín de justicia, el único digno de dar las fuerzas, la gloria y el poder necesarios para cambiar. Jeremías llega a expresar: oh Jehová, esperanza de Israel, esperanza de todos los que te buscan, y los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Acá tienes una nueva revelación. Para los redimidos, la Biblia enseña: Dios anota su nombre en el libro de la vida del Cordero. Registro divino, registro celestial. Pero aquel que le da la espalda a Dios y vuelve a la vida lejos de la bendición de Dios, dice: sus nombres serán escritos en cualquier lugar en la tierra. Es por demás que te compres 1000 departamentos y tengas grandes porciones de tierra. No te lo vas a llevar de esta vida. Y de hecho conocemos los tremendos conflictos que se desatan detrás de la muerte de alguien que supo acumular riquezas. Por la herencia, por lo que corresponde a quien corresponde, y qué pasa con lo que el fulano sutano en vida le regaló a su amante o a lo que él quiso, si es legal o no es legal. Tantas cuestiones a dilucidar, tantas cuestiones que, aunque Dios las conoce y Dios sabe en qué nos estamos metiendo, Dios no te va a avasallar ni en tu intelecto, ni en tu voluntad, ni en tus sentimientos. Por eso yo necesito tal vez recitar las mismas palabras de Jeremías. Sáname, oh Jehová, seré sano. Sálvame, Dios mío, y seré salvo. Tú eres mi esperanza, tú eres mi alabanza, tú eres la razón de mi existencia. Aunque en los tiempos de Jeremías, a Jeremías le dijeron: ¿y dónde está el cumplimiento de la palabra de Dios? Jeremías, te la pasás diciendo que Dios nos castiga, que Dios nos envía al exilio, que Dios va a permitir que el ejército enemigo tome nuestra ciudad, nos asesine. ¿Dónde está esa palabra? ¿Por qué no se cumple la palabra? En toda la vida ministerial de Jeremías nadie le creyó. Y todos conspiraron contra su vida. Y hasta intentaron matarlo bajo la protección de la corte de aquel entonces. Y lo echaron en una cisterna. Y la condena tan sencilla: Jeremías,
De tanto en tanto te vamos a pasar un poco de agua y un poco de pan hasta que cambies tu mensaje. Porque no te das cuenta que somos el remanente del pueblo de Dios y jamás lo que dices de destrucción de parte de Dios va a llegar. Y ahí lo tenían a Jeremías en un pozo maloliente, lleno de mugre y barro. Se iba a morir si no fuera por un etíope que vivía allí en la corte real y a la sazón eunuco real, que tuvo compasión de Jeremías y de noche con sus amigos rescataron a Jeremías, un tal Ebel Melech. Y cuando Jeremías salió del pozo, Dios despertó la palabra en Jeremías y le dijo: Ebel Melech, tu vida será por botín. Lo que hiciste, Dios te lo compensa preservando tu propia vida. Y de hecho murieron todos los que estaban allí en la corte real. Solo se salvaron algunos jóvenes príncipes porque eran lindos, porque parecían fuertes, parecían inteligentes. Así los llevaron para consejeros reales. Y hay la historia de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Hay mucha gente que, como en los tiempos de Jeremías, con las mismas palabras. Y ustedes que tanto hablan de la prosperidad que Dios da, de la vida nueva que Dios te regala, de las oportunidades que Dios comienza a descubrir, de las puertas abiertas. ¿Y dónde está ese cumplimiento? Y tal vez algún hermano en la fe fastidiado por orar y orar sobre el mismo tema y hasta llega a decir: ¿y dónde está el cumplimiento? De que Dios nos bendice, de que Dios nos honra, que Dios abre puertas, que Dios hace milagros. Tengo la misma palabra que Dios le dio a Habacuc. Aunque se demore, espéralo. Porque si eso es palabra de Dios, como tal, tiene fiel cumplimiento. Y no sé cómo te va a caer lo que te digo. Dios no está apurado en muchas de las peticiones que para mí me hacen creer que es urgencia. Yo no veo, tú no ves lo que Dios está mirando, no solo del pasado, sino del presente y del futuro también, de cada vida. Simplemente te pone delante tuyo, ¿qué clase de vida quieres tener? ¿La vida lejos de Dios o la vida cerca de Dios? No somos diferentes a los demás. Y eso significa, si no te esfuerzas por trabajar y prosperar, es tu idea. No es que Dios está obligado a forzarte a ir a trabajar a que vos mejores tu existencia. Dios te respeta. A ver cómo te suena. Si te querés morir de hambre, es tu problema. Levántate de la nada y comienza a hacer algo. Algunos lejos de Dios han encontrado una pareja que más tarde fue despareja, porque no era lo que buscaban. Y quedan corazones rotos, espíritus quebrados. Sé del tema que les hablo. Muchos se quieren matar, porque el amor de su vida no resultó ser el amor de su vida. Llega un momento de tal confusión. No se quedan con ganas de matarse, algunos se matan, pero otros logran superar ese esfuerzo. Y es como que, y bueno, Dios me dio una mano y quiero hacer las cosas bien. Hacelo. No significa que a tontas y a locas vayas y te busques otra pareja, sin haberlo charlado con Dios. Así te va a ir. Y algunos creen que el Evangelio se salva vida. Bueno, voy a ver si encuentro a la pareja dentro del Evangelio. Ah, entonces, ¿qué estabas intentando? Muchos se valen del Evangelio por supuestos beneficios o por los supuestos caramelitos que pueden encontrar. Eso no es el Evangelio. Dios todavía sigue reclamando a estas personas y a todo el mundo que le escucha: dame tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón.
Ya lo intentaste a tu manera. Déjame enseñarte de qué manera es la mejor. ¿Qué mejor? Es la óptima. Pero todo tiene que ver con la forma de vida cerca o lejos de Dios. Dios sigue en su trono de gloria y Dios sigue teniendo el control absoluto de todo lo que se me ocurre que Dios debe tener control. Más allá de lo que se te ocurra o no se te ocurra. No tengas dudas, Dios tiene el control de todo. Pero si quieres saber el concepto de la vida honrada, vas a descubrir, como lo descubrió David en toda su vida. Joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Al profeta Isaías Dios le reveló: las mismas bendiciones que puse sobre vos, la pondré sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Dios no miente. Y no trates de medir a Dios por lo que recibes. Aunque no recibas nada, Dios sigue siendo Dios. Ponte de acuerdo con Él. Y vas a descubrir que lejos de Dios, uno no ve cuando se acerca el bien. Posiblemente Dios ya te respondió, ni cuenta te diste. O no te gustó la respuesta de Dios. Sigues una falsa espera. Digamos, en lo que sería, no esperas más. Porque ya está la respuesta, es no. Tal vez Dios tiene otro horizonte, otro camino, otra puerta que se abre, pero no te agrada. Bueno, ya es un tema muy personal. Entre vos y Dios, estoy hablando conceptos generales acerca de vivir cerca de Dios y vivir lejos de Dios. Ah, y lejos de Dios. No ves lo que ve el que sí está cerca de Dios. Cuando ves problemas y vives en la presencia de Dios, no es para que te fastidies, es para que trabajes y seas parte de Dios en solucionar ese problema. No es para que te llenes de indignación, no es para que hagas las cosas a tu manera, es para buscar no solo estrategias, sino herramientas divinas y ser canal o vehículo de Dios para transformar, para cambiar vidas que aunque te parezca insólito, muchos no la quieren cambiar. Algunos se han habituado a cierto conformismo, les es cómodo de esa manera. Dios está diciendo, no es lo que te conviene. Dios siempre quiere lo mejor de lo mejor para darte. No te llenes de caprichitos inútiles. No creas que Dios va a concederte esos caprichitos. Dios quiere marcarte la vida que Él diseñó y siempre pensó para tu bien. ¿Qué te gusta más? ¿El rótulo maldito aquel que vive lejos de Dios? ¿O bendito aquel que vive junto a Dios? Y con esta gloriosa realidad, siempre estará vigoroso y fuerte, siempre tendrá fruto y siempre sabrá acceder al trono bendito donde puede expresar su gratitud, su alabanza, su adoración, su devoción a Dios. Y puede sentir el respaldo espiritual con la paz que Dios hace posible que más allá de lo que entiendas, vivas en esa gloriosa paz que excede todo conocimiento. Jeremías lo entendió. La vida no es para juntar y juntar dinero y nada más. La vida es una vida sublime, con propósitos sublimes y también el testimonio vivo de la existencia de Dios y su preocupación para el bienestar general de todos aquellos que con sinceridad le buscan. Termino con aquella expresión de Jesús, que el mismo Jesús relata del juicio que cada uno tiene que enfrentar después de la muerte. A los que Él rechaza, simplemente les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Pero a los que Él recibe y le abre la entrada a su gloria, escucha, venid, benditos de mi Padre, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa es la diferencia de vivir en maldición o vivir con toda la bendición del cielo. Te invito a orar. No quiero hablar más, creo que es suficiente. La confianza, la fe, el amor en el poder de Dios diario. Te invito a orar. Vamos a agradecer a Dios por su palabra, por las bendiciones recibidas. Y mientras estamos orando, si te acuerdas de alguna necesidad de tu prójimo, sea pariente o no, sencillamente pon su nombre en tu mente y en la oración que juntos vamos a realizar. Oramos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias porque tu Santo Espíritu constantemente trabaja para enseñarnos más y más de ti. Sabes tú la calidad del cristianismo que cada hijo tuyo tiene o profesa tener. Tú conoces la realidad y permite, Señor, que podamos entender el concepto de ser bendecidos. Y en esa bendición encontrar la honra que tú has dispuesto, la dignidad para nuestra vida. No estamos con el ánimo de ser mala copia o fotocopia de alguno, que es un simple mortal igual que nosotros. Nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra meta eres tú, Señor. Tú eres aquel que realmente sustenta nuestra existencia. Y más allá de lo que tenemos o procuramos tener, permite que tú seas lo prioritario, que sepamos transitar por este camino de la oración y llegar al mismísimo trono de la gloria de Dios, no solamente llevando necesidades, tratando de aclarar circunstancias confusas, que serán en muchos casos afligentes, enfermantes o peligros supuestos de muerte y peligros de muerte también. Señor, tú lo sabes todo. Y a veces, al no darte un margen de trabajo, aún te vales de esas circunstancias para que corramos a tu presencia y descubramos, no queremos tu maldición, no queremos ser malditos, sí queremos ser bendecidos continuamente y aprender. De esa vida bendecida tenemos que compartir todo lo que estamos recibiendo de ti, sean palabras, sean revelación, sean recursos, sean puertas abiertas que tú, Señor, has consolidado para que tengamos más que suficiente para vivir, porque también tenemos para compartir de tu bendición. Siempre esperas que tus amados sean solidarios. Siempre esperas que dejemos atrás la miseria, la angustia y la depresión, porque descubrimos qué es recibir diariamente tus ricas y preciosas bendiciones. Yo no sé las circunstancias de vida de muchos de los que están participando también de esta reunión virtual, de escuchar tu palabra y de estar también orando conmigo en este momento. No sé los nombres que mis hermanos, hermanas, amigos y amigas están poniendo ahora en esta oración, tal cual les he pedido al comienzo. Tampoco sé, Señor, el porqué de esos nombres, pero tú lo sabes todo, Señor. Y tu gracia es más que suficiente para que todo aquel que en ti cree no solo tenga vida eterna, sino que descubra lo que es comenzar a ser bendecido y vivir con esa bendición y aprender a honrar a la palabra de Dios y al Dios de la palabra en todo lo que demande obediencia. Podemos expresar como Jeremías: sáname, oh Dios, y seré sano. Sálvame, oh Dios, y seré salvo. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra gloria. Tú eres la razón de nuestra existencia. Padre bueno, que en respuesta a la oración que estamos realizando ahora, tú envíes tu respuesta. Señor, tus ángeles impartan
la respuesta a cada necesidad que se presenta ahora en tu presencia. En el nombre de Jesús estamos clamando. Honramos tu palabra que nos enseñas a interceder. Honramos, Señor, el hecho glorioso que en tu presencia y con tu bendición bendecimos. Padre, pongo todo esto en tu presencia y en forma general de lo que estamos participando, ponemos todo esto en tu presencia, invocando a tu Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Que Dios siga añadiendo sus más ricas bendiciones, amados hermanos y amigos en la fe. Nos vemos a la brevedad.